Queremos decirles, queridos hermanos, primero que nada, darles a todas las bienvenidas. Es un gusto saludarles. Esta conferencia va a ser presentada por Javier Martínez de España. Nos va a presentar el tema de Judas Iscariote, el 12º apóstol. Estamos haciendo un video que va a ser publicado en el canal de YouTube de la Urantia Asociación Internacional como video público. Si alguno de ustedes no desea que su rostro sea publicado, puede anular su cámara. Si participa durante la reunión y no desea que su participación sea publicada, por favor avísenos para editar, o sea, cortar la parte en la que ustedes hablaron. Hacemos esta declaración porque es una de las reglas de la Asociación Urantia Internacional de respeto a la privacidad. Esta es una conferencia online organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Así que sin más, muchas gracias, Javier, por esta hermosa conferencia que nos vas a dar y por tu siempre excelente disposición para servir y compartir con nosotros las enseñanzas. Adelante, Javier. Muchas gracias. Buenas noches a toda familia. Lo primeramente darte las gracias lógicamente a ti, Jenny, Jenny, porque gracias a ti pues tenemos esta infraestructura tecnológica que nos permite podernos juntar un poquito y poder hablar de los temas que nos interesan. Y sobre todo poder hablar de nuestro Padre Celestial, que es lo más importante. Y dar las gracias también a todos los presentes, no solamente a los que estamos aquí ahora, sino a los que más adelante se conectarán y aunque sea en una deriva en el tiempo, de alguna forma también están conectados con nosotros. Así que, de momento, os doy muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Vamos a intentar, antes de nada, últimamente lo hago porque quiero deciros que esto es un pequeño sucedáneo, así. Todas estas presentaciones, por muy trabajadas que estén, por mucho cariño que hayamos puesto en ellas, son sucedáneos. Lo importante es que, por favor, os leáis el libro de Urantia entero, porque eso es lo realmente importante. Lo inspirador es leerse el libro de Urantia. Esto ayuda a las personas que ya lo han leído, pues ayuda un poquito, a lo mejor a algunos conceptos, pues clarificarlos un poco más. Y a las personas que no lo han leído, pues seguramente a lo mejor provocamos que tomen un cierto interés y lean el libro de Urantia. Pero lo repito, lo importante es que leáis el libro de Urantia y, si es posible, de forma ordenada, desde el prólogo hasta el final. Es una recomendación. Y dicho esto, bueno, vamos a empezar por esta presentación, que ya hoy diré más adelante por qué elegí hacer esta presentación, que es un poco extraña. Lo vamos a dedicar a todas las personas, a todos nuestros hermanos que caminan en la oscuridad. A ver si, de alguna forma, pues aportamos un poquito de luz para no cometer los mismos errores que cometió Judas Iscariote. Lo comento siempre porque, además, para mí es motivador. Y es que allí donde estamos dos o tres, nuestro Padre Celestial está en medio de nosotros. Entonces, ahora que está en medio de nosotros, me permitís un minutito para hacer una pequeña oración. Pues la oración para mí la más hermosa que nuestro hermano y Padre Jesús nos transmitió. Y aunque yo sé que las palabras para Dios Padre no tienen importancia, lo importante es los sentimientos que hayamos puesto en lo más profundo de nuestro corazón, pues con sumo respeto voy a intentar conectarme con nuestro Padre y con todos vosotros, con esta oración tan sencilla que decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona todos los pecados, errores y faltas que estamos cometiendo y enséñanos a perdonar como nuestro Padre Jesús nos enseñó en el tiempo que estuvo con nosotros. No nos dejes caer en la tentación ni en el pecado. Y danos, Señor, danos la paz. Y, Señor, permíteme que jamás te olvidemos y te tengamos presente. Gracias, Padre nuestro. Y dicho esto, recordaros también que estas presentaciones, cada vez con los años uno descubre que comete 40.000 errores. Lee mal, se expresa uno mal, pero para mí lo único importante es que sé que tenemos la promesa de que nuestro Padre Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra,
después de Pentecostés, derramó el Espíritu de la verdad sobre todos nosotros. Yo sé que el Espíritu de la verdad, en este momento, a todos los presentes y a los futuros, está inundando nuestro corazón. Y entonces, eso es lo que me da fuerza para seguir adelante, sabiendo que independientemente de los errores, de las malas expresiones, de mis palabras, incluso de lo desafortunados de algunas palabras y expresiones, Dios Padre a cada uno de nosotros nos dirá, hijo, esto es verdad, o no lo es. Entonces, esa es la confianza que yo tengo puesto en estas presentaciones. No en mí, que realmente cada vez tengo menos seguridad en mí mismo, pero sí cada día confío más en nuestro Padre, que yo creo que es al final el que nos guía y el que nos debe de guiar. Al empezar estas presentaciones siempre lo hago lo mismo, más que nada por si alguna persona se reincorporara nueva. Y es que, pues que todos los textos que aparecen en letra roja es una copia del libro Durantia, ¿de acuerdo? Comentaros también que voy a utilizar el libro Durantia, la versión española de Europa del 2009. Y comentar que es muy importante que no necesariamente se tienen que compartir los criterios y creencias del narrador. Yo entiendo que cada ser humano se expande en base a sus posibilidades, medios, inspiración y capacidad espiritual. Es decir, lo que yo diga es lo que yo digo aquí, pero posiblemente esté errado en muchas cosas, equivocado. Pero lo importante no es lo que yo diga, sino lo que nuestro Padre Celestial os diga en vuestros corazones. Voy a hacer una pequeña reflexión antes de empezar. Digo, el aspecto más interesante de este estudio es el análisis de la personalidad de Judas, que nos debe hacer pensar y analizar nuestro comportamiento para no incurrir en los mismos defectos y errores que alimentaba Judas en su alma y evitar el desplome moral de nosotros mismos. Muy importante, no pretendemos jugar a Judas, no pretendemos jugar a Judas. Debemos analizarnos y jugarnos a nosotros mismos para eliminar de nuestra personalidad material todo resto de elementos que nos lleven al desastre moral y espiritual. Realmente vamos a profundizar sobre nosotros mismos como mirándonos en un espejo de los errores que cometió Judas para que, por favor, aprendamos de él y no cometamos los mismos errores. El objetivo principal de la presente exposición se limita al conocimiento de lo que sabemos de la existencia de Judas Iscariote, el 12º apóstol de Jesús. No pretendemos enjuiciar la finalidad de este hermano, que en principio fracasó en su experiencia terrena, pero que la misericordia de nuestro Padre hermano creador Miguel de Nevadón, nuestro Jesucristo, en Urantia, juzgará una vez transitada la puerta de la muerte física. Analizaremos los hechos y personalidad de este hermano que cometió una de las mayores atrocidades que un ser humano puede incurrir. Entonces, aunque me repita, vamos a analizar la figura de Judas Iscariote, no intentando de alguna forma juzgarlo y decir qué ha hecho bien, qué ha hecho mal. No, al contrario. Vamos a ver qué es lo que creemos moralmente y éticamente que hizo mal para nosotros analizar nuestra vida y ver que muchas de las cosas que él hizo mal las estamos haciendo nosotros permanentemente. Y desgraciadamente, Judas es como un espejo en el cual nos miramos y reconocemos muchas de las faltas que nosotros habitualmente conocemos, que es fácil imputárselas a otra persona, a Judas, pero que cuando las cometemos nosotros ya parece como que la cosa tiene menos importancia. Pero básicamente eso es el hilo conductor de esta presentación. Una de las causas que me motivaron para hacer esta presentación fue una frase que aparece en el libro Durantia. Yo la leo. Dice, quizás sea útil para los creyentes de este siglo y de los siglos futuros analizar brevemente las causas de la caída de Judas a la luz de las observaciones del Maestro y en vista de las aclaraciones acumuladas de los siglos posteriores. Hay una llamada de atención de los reveladores que nos dice analizar por qué Judas fracasó y miraros al espejo para que no cometáis el mismo error. Entonces, en base a esta frase fue la que me motivó básicamente para la presente exposición. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a intentar contestar? Que en el fondo es un índice. Vamos a intentar contestar, pues, quién fue Judas Iscariote, quiénes fueron sus padres, cuáles eran sus rasgos de personalidad, qué deficiencias tenía, por qué fracasó en su cometido, qué enseñanzas debemos aprender, esto es lo más importante. ¿Cómo trató el tema Jesús? ¿Cuál fue el final de este hermano? Y luego una pregunta que os hago.
¿Escribió Judas Iscariote un evangelio? Bueno, pues el libro de Durantia incluso me ofrece respuestas a muchas preguntas que aún no nos hemos hecho. Vamos a empezar a ver qué nos cuentan los evangelios canónicos con respecto a la figura de Judas Iscariote. Bien, fijaros, dice, estos son párrafos cogidos de los evangelios, uno a uno. Después de su elección siguió el maestro en Judea y Galilea. Según Juan, Judas era el tesorero del grupo, malversaba los fondos y robaba el dinero destinado a los pobres. Esto está en Juan 12:6. Todos los evangelios canónicos consignan que fue Judas quien traicionó al maestro y condujo a sus enemigos hacia él. Los sinópticos agregan que lo hizo dándole un beso a Jesús. Esto está en Marcos 14, desde el 43 al 46, etc. Recibió a cambio de su traición 30 siclos de plata. Y dice que después de su arrepentimiento las arrojaría a los pies de los sacerdotes en el templo. Y luego hay una cosa que llama la atención dentro de los evangelios. Fijaros, dice, hay dos versiones sobre su muerte. El suicidio colgándose de un árbol, esto aparece en Mateo 27:5, y la compra de un terreno con dinero de su traición en el que sufre un accidente cayendo de cabeza y reventándose por en medio. Esto está en los Hechos de los Apóstoles en 1:19. Por cierto, a ese lugar se llama el campo de sangre o Aceldama. Pero sabemos por el libro de Durantia que Judas nunca sustrajo dinero de la bolsa común para su interés personal. Luego aquí ya hay una contraposición entre lo que nos cuentan los evangelios canónicos y lo que nos cuenta el libro de Durantia. Voy a empezar un poco por detrás, como me pasa siempre. Fijaros, la muerte, las versiones de la muerte de Judas Iscariote. Bueno, en Mateo, y esto es literal, pone, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y en los Hechos de los Apóstoles dice otra cosa. Dice, pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió dispersándose sus entrañas. Es que son demasiado, los judíos algunas veces para explicar estas cosas son demasiado fuertes. Dice, el hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Os he puesto un planito abajo, donde está el campo de Aceldama, lo podéis ver aquí, está aquí debajo, ¿de acuerdo? Y luego, esto es una fotografía aérea de donde está ese campo. Lógicamente está toda la población construida, menos ese campo, porque ahí, lógicamente, ahí la gente no planta ni naranjas, porque lógicamente estarían malditas. Se supone que ahí se murió Judas Iscariote. Continúo. Vamos a hablar de la familia, porque todo el tema del comportamiento de Judas Iscariote es realmente un comportamiento, hablando psicológicamente, socialmente, familiarmente, bastante complejo, pero desde su inicio. Y el tema de la familia de Judas Iscariote realmente tuvo bastante importancia. Entonces, fijaros lo que nos dice el libro de Durantia. Dice, había nacido en Keriot, una pequeña ciudad del sur de Judea. Cuando era un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió y estuvo trabajando en las diversas empresas comerciales de su padre, hasta que se interesó por la predicación y la obra de Juan el Bautista. Los padres de Judas eran saduceos y repudiaron a su hijo cuando éste se unió a los discípulos de Juan. Es decir, Juan realmente era un soñador, era una persona un soñador, seguramente pues como todos los jóvenes, un soñador, conoció la figura de Juan el Bautista y bueno, pues la forma en que hablaba, lo que expresaba, el reino venidero, pues se lanzó y se fue a seguirlo, pues como pasa la mayoría de la gente joven, esa ilusión. Pero realmente tiene unos padres que eran muy rígidos, porque eran saduceos. Os he puesto una nota aquí para que sepáis quién son los saduceos. Dice, los saduceos, que en hebreo se llama Seduquín, también conocidos como zadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que saduceos puede interpretarse como justo y recto. Realmente sus padres eran los típicos personas conservadoras que se consideraban a sí mismos justos y rectos, además eran unos comerciantes seguramente bastante importantes en aquella época, y como este hombre pues no seguía, digamos, las directrices de sus padres, que serían bastante conservadores, pues se dedicó a seguir a Juan el Bautista y sus padres lo repudian. Fijaros la palabra fuerte, repudiar, que lo echaron de casa y no querían saber nada de él. Luego, mal empezamos la historia de este personaje. Bien, os pongo aquí porque me gusta siempre documentar cualquier información que doy. ¿Dónde está Keriot? Lo veis, está un poquito más abajo de Jerusalén. Y realmente esto que tiene la fotografía son fotos de lo poco que queda de Keriot. Realmente quedan
Nada, 4 piedras y nada más. Realmente está olvidado. Vamos a hablar de Judas cuando era niño. Dice, Judas era el hijo único de unos padres poco sabios. De momento ya dice padres poco sabios, que lo consintieron y mimaron cuando era pequeño. Y fue un niño malcriado. Ir tomando nota, porque yo ya voy tomando nota. Ya los tengo bien creciditos, pero si esto lo hubiera seguido antes, hubiera cometido mucho menos errores. Dice, creció con una idea exagerada de su propia importancia. Hijo único, lógico, pues se consideraba el rey del mundo. No era un buen perdedor. Tenía ideas vagas y retorcidas sobre la justicia. Era dado a entregarse al odio y a la desconfianza. Era un experto en transversar las palabras y las acciones de sus amigos. Durante toda su vida, Judas había cultivado el hábito de desquitarse con aquellos que suponían lo que lo habían maltratado, de los que suponía que lo habían maltratado. Su sentido de los valores y de las lealtades era defectuoso. Entonces, tomar nota porque ya hay que empezar a tomar pequeñas noticias. La importancia de nuestra labor como padres amorosos en la crianza y educación de nuestros hijos es fundamental. Recuerdo ahora mismo un pasaje que cuando va Juan, el niño con Jesús, que se va con la cestita para llevarle la comida, que él habla de la suerte que tuvo de tener buenos padres, amorosos, cariñosos, que le permitieron que siguiera a Jesús. De un amiguito suyo, sus padres eran mucho más rígidos, no se le permitió. Luego, la importancia de una buena crianza es fundamental para el desarrollo de los hijos, y sobre todo los primeros años de vida, como bien sabéis. Judas adoleció de unos padres inteligentes, amorosos, que no supieron inculcar en su hijo valores humanos y espirituales. Y esto fue el inicio realmente de la existencia de esta persona, que realmente no era nada halagüeña, ya con los principios que tenía. Bueno, para que sepáis un poco la edad de Judas Iscariote, bueno, esto fue un pequeño gráfico que para un trabajo que presenté para Jaime Díaz, para el tema de los apóstoles, pues al final había un anexo y le puse esta hojita. Entonces, mira, me venía el proceso. Entonces, cuando Jesús tenía 32 años, Judas tenía 30 años. Es decir, Judas y Jesús se llevaban 2 años de diferencia. Es para que tengáis un poco idea de magnitud de la edad de... Esta es la edad de todos los apóstoles. El último, el amarillo, es Judas Iscariote, ¿de acuerdo? Tenía 30 años cuando Jesús tenía 32 años. Es una información que nos va a venir bien un poquito más adelante para entender algunas cosas. Judas Iscariote tenía 30 años cuando conoció a Jesús, el cual contaba con 32 años. Judas debió nacer en el año -5 de nuestra era, ¿de acuerdo? Jesús murió a los 36 años de edad, cuando fue crucificado, y Judas solo un día antes se suicidó. Judas vivió una existencia de aproximadamente 34 años de edad. Y hago una reflexión, murió realmente muy joven. 34 años es muy joven. Parece mentira, pero uno ve a Judas, se piensa un señor mayor, el dinero. No, era un idealista, tenía sus ideas, bueno, tenía muchísimos defectos, como iremos viendo más adelante. Pero realmente murió con 34 años. Prácticamente, pues, como un hombre ni siquiera maduro. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer un análisis de la personalidad material de Judas Iscariote a la luz de la información que nos muestra el libro Durante. Vamos a obviar lo que dicen los evangelios, lo que dicen los apócrifos, lo que nos olvidamos de todo y exclusivamente nos vamos a centrar en toda la información que nos da el libro Durante. Dice, ¿cómo fue el llamamiento de Judas? Que fue juntamente con Tomás. Dice, Tomás el pescador y Judas el errante, le llamaban Judas el errante, se encontraron con Jesús y los apóstoles en el desembarcadero de las barcas de pesca de Tariquea, y Tomás condujo al grupo hasta su casa. Felipe presentó entonces a Tomás como su candidato para el apostolado, y Natanael presentó a Judas Iscariote, el judeo, para un honor similar. Jesús miró a Tomás y le dijo, Tomás, te falta fe, sin embargo te recibo, sígueme. A Judas Iscariote, el maestro le dijo, Judas, todos somos de la misma carne, y al recibirte entre nosotros, luego, porque seas siempre leal con tus hermanos galileos. Y esto se lo dice porque Judas era el único auténticamente judío, y era más el más preparado, el más docto. Y entonces él no se quería mezclar con la gentuza, o con la gente que consideraba que era inferior a él. Y entonces ya Jesús desde el primer momento dice, oye, que todos somos de la misma carne, que aquí no hay diferencias sociales, por el hecho de que tú vengas de una familia rica, hijo único, tenía una formación bastante buena en comparación con los demás apóstoles y era una persona pues bien preparada, como vais a ver más adelante.
¿Cuál fue la ocupación de Judas Iscariote? Judas Iscariote fue nombrado tesorero. Era el que manejaba el dinero, la pasta, como decimos aquí en España. Llevaba la bolsa, pagaba todos los gastos y llevaba los libros de la contabilidad. Cada semana hacía un proyecto de presupuestos para Mateo y también presentaba sus informes semanales a Andrés. Judas desembolsaba los fondos con la autorización de Andrés. Andrés era el jefe del grupo y Judas era, ya vamos enmarcándolo, era realmente el tesorero. Era el que contaba las cuentas. Aquí ya se empieza a ver cuál es el comportamiento de Judas y a qué pretendía cuando de alguna forma, se une al grupo de Jesús, a los 12 apóstoles. Dice, al principio de este primer día de la semana, precisamente cuando estaban a punto de anunciar este plan a sus 12 apóstoles, Simón Pedro, Santiago Zebedeo y Judas Iscariote vinieron para hablarle en privado. Y apartan a Jesús aparte, maestro, que queremos hablar contigo. Dice, llevado aparte a Jesús, Pedro se atrevió a decir, maestro, venimos a petición de nuestros compañeros para preguntarte si no es ya el momento adecuado para entrar en el reino. ¿Vas a proclamar el reino en Cafarnaúm o nos trasladaremos a Jerusalén? Y sobre todo, que es lo importante. ¿Y cuándo sabremos cada uno de nosotros los puestos que vamos a ocupar contigo en el establecimiento del reino? Amigo, ya se le va viendo el plumero. Vamos a ver, vamos a repartir el poder, pero a mí realmente ¿qué me corresponde? Además, este día, yo soy encima el tesorero, yo estoy seguro que en este reino del cielo, el tema de las arcas, yo creo que soy el más preparado, diría yo, este es el más preparado. Entonces ya Jesús ya realmente se enfada. Y dice, hijos míos, ¿cuánto tiempo seré indulgente con vosotros? ¿No os he aclarado que mi reino no es de este mundo? Entonces, hubo una pequeña nota que digo, desde su inicio, Judas Iscariote buscó el posicionamiento y puesto de poder e influencia en los que él consideraba el reino de los cielos. Él realmente no sabía muy bien lo que era el reino de los cielos. Ellos pensaban que era más el reino de los cielos, pero en la tierra. Era, pues eso, echaban a los romanos fuera, se encargaban, y era el Mesías. Iba a ser el Mesías. Entonces, claro, pues al fin y al cabo, pues siempre ese Mesías, para manejar las arcas y los impuestos, pues haría falta un tesorero con experiencia. Y ahí estaba él para presentarse y presentar sus cumplidos. Luego, un problema que tenía Judas importante. Permanentemente estaba jugando a los demás. Bueno, eso lo tiene él y lo tenemos cada uno de nosotros. Y yo el primero. Yo el primero. Dice, todos los apóstoles amaban y respetaban a Natanael, y él se llevaba magníficamente bien con todos, excepto con Judas Iscariote. Judas creía que Natanael no se tomaba su apostolado con la suficiente seriedad. Y una vez tuvo la temeridad de ir en secreto a Jesús para dar sus quejas contra él. Y fíjate que además de no estar encima va y se queja al jefe. Oye, que esta gente no se aplica lo suficiente, es decir, además de que se queja, encima va y se chiva, como diríamos en el colegio, se lo cuenta el profesor. Jesús le dijo, Judas, vigila tus pasos con cuidado, no exageres tu cargo. ¿Quién de nosotros está calificado para jugar a su hermano? ¿No es voluntad del Padre que sus hijos participen solamente en las cosas serias de la vida? Permíteme repetirte que he venido para que mis hermanos en la carne puedan tener un gozo, una alegría y una vida más abundante. Vete pues, Judas, y haz bien lo que te han confiado, pero deja que tu hermano Natanael dé cuenta de sí mismo a Dios. Y aquí ya empezamos a tener problemas. Dice, el recuerdo de esta experiencia, unido al de otras muchas similares, vivió durante mucho tiempo en el corazón engañado de Judas Iscariote. Entonces, ir tomando nota, porque yo de cada esta hay que tomar nota en una hojita aparte, decir, pues, si es que esto también lo hago yo. Luego, además de eso, tenía bastantes prejuicios sobre sus compañeros. Dice, el punto fuerte de Leví era su devoción entusiasta a la causa. El hecho de que él, un publicano, hubiera sido aceptado por Jesús, sus apóstoles, llenaba de gratitud a este antiguo recaudador de impuestos. Sin embargo, el resto de los apóstoles necesitó un poco de tiempo, sobre todo Simón Zelotes y Judas Iscariote, para admitir la presencia del publicano entre ellos. Antes de continuar, perdonad que eche un poquito para atrás. Es un inciso. Bien. Continuamos. ¿Cómo valoraba Judas a Jesús? Porque eso es importante. ¿Judas qué pensaba de Jesús? ¿Quién era? Dice, Judas no admiraba ningún rasgo especial de Jesús. Fíjate que todos los apóstoles realmente le admiraban algo. Por su sonrisa, su amabilidad, su dulzura, su entrega, su capacidad de trabajo, su comprensión, su humildad, su ternura. Pero es que
Judas no admiraba ningún rasgo especial de Jesús, aparte de la personalidad generalmente atractiva y exquisitamente encantadora del maestro. Judas nunca fue capaz de superar sus prejuicios de judeo con sus compañeros galileos. Y él era un judío y los demás pues eran galileos y él se consideraba que era superior. Llegó incluso a criticar en su mente muchas cosas de Jesús. Este judeo satisfecho de sí mismo se atrevía a criticar a menudo. Eso los humanos, desgraciadamente, todos criticamos mucho. Y mira que esto, Jesús permanentemente está reprendiendo a todos sus apóstoles de que no tenemos que juzgar a los demás, que ya daremos cuenta delante de nuestro Padre Celestial cada uno, pero que nos dejemos de juzgar a los demás. Dice, en su propio fuero interno, aquel a quien 11 de los apóstoles consideraban como el hombre perfecto, como el único enteramente amable y el más sobresaliente entre 10.000. Dice, de él, de Judas, albergaba realmente la noción de que Jesús era tímido y de que tenía cierto miedo a afirmar su propio poder y autoridad. Bueno, como Judas, como un ser humano, como una persona, como nosotros, tenía sus potencialidades positivas y tenía también sus deficiencias negativas. Tuvo unas influencias familiares que fueron bastante nefastas en su juventud y bueno, tuvo luego una educación, una formación y unas habilidades funcionales que lo identificaron, tenía sus dones, como cada uno de nosotros tenemos nuestros dones. ¿De acuerdo? Hay gente que le gusta la música y le da maravilla, o la pintura, o las matemáticas, o la astronomía, o la función pública. Es decir, cada uno tiene unas potencialidades y Judas tenía también bastantes potencialidades. Entonces, vamos a analizar los aspectos positivos de Judas Iscariote, que sí los tenía. No penséis que todo era malo. Mirad, esto está sacado del mismo libro, solamente que he hecho como una relación de cositas. Era un hombre de negocio sobresaliente. Era hábil, paciente y devoto como administrador financiero. Ordenado en los asuntos económicos. Un gran ejecutivo. Era un hombre financiero, previsor y capaz. Era un tesorero incomparable. Son palabras sacadas de los textos del libro de Durantia. No están inventados por mí. Era un hombre culto. Un apóstol leal en sus inicios, aunque criticó a veces. Que Judas siempre fue leal a su maestro y a sus compañeros apóstoles. El dinero nunca hubiera podido ser el motivo de su traición al maestro. La verdad que yo cuando hice esta relación de aspectos positivos, ¿sabía quién se me vino a la cabeza automáticamente? Pues a un político, una mezcla de político y de banquero. Maneja los temas financieros, económicos, previsor, ejecutivo, tesorero, pues sí que está hablando de un grupo social humano que está muy identificado. Y no digo más por si se me ve el plumero. ¿Qué aspectos, cuáles eran los aspectos profesionales de Judas Iscariote? Vamos a analizarlo. Dice, cuando Natanael lo encontró en Tariquea, Judas estaba buscando trabajo en una empresa de secadora de pescado en el extremo sur del mar de Galilea. Tenía 30 años y estaba soltero. Este fue el eterno soltero. Tenía 30 años. Cuando se unió a los apóstoles, era probablemente el más instruido de los 12 y el único judeo de la familia apostólica del maestro. Es decir, era soltero, era joven, estaba el más instruido y encima era el único judío de verdad, de verdad. Judas no tenía ningún rasgo destacado de virtud personal, aunque poseía exteriormente muchas características aparentes de cultura y de buena educación. Era un buen pensador, pero no siempre un pensador verdaderamente honrado. Judas no se comprendía en realidad a sí mismo, no era realmente sincero consigo mismo. Fijaros, dice, Andrés nombró a Judas tesorero de los 12, un puesto para el que estaba eminentemente preparado. Y hasta el momento de traicionar a su maestro, cumplió con las responsabilidades de su cargo de manera honesta, fiel y con la mayor eficacia. Estamos hablando de los aspectos positivos de Judas. Y era un hombre realmente de negocio, realmente sobresaliente. Hoy día, si estuviera en nuestra época, siglo XXI, pues seguramente pues sería un gran empresario. Vale, estoy plenamente convencido. Dice, Judas era un hombre de negocio sobresaliente. Se necesitaba tacto, habilidad y paciencia, así como una devoción concienzuda para administrar los asuntos financieros de un idealista como Jesús. Sin mencionar la lucha contra los métodos desordenados de algunos de sus apóstoles en el tema de los negocios.
Acordaros que los demás apóstoles eran bastante sencillotes, pescadores, desordenados. Pues este es el que imponía orden, y me imagino que los métodos desordenados de algunos de los apóstoles se estaban refiriendo prácticamente a todos menos a Andrés. Judas era realmente un gran ejecutivo, un financiero previsor y capaz, y un defensor de la organización. Me queda asombrado. Dice, ninguno de los 12 criticó nunca a Judas. Ninguno criticó nunca a Judas, hasta donde eran capaces de percibir. Judas Iscariote era un tesorero incomparable, un hombre culto, un apóstol leal, aunque crítico a veces. Y un gran acierto en todos los sentidos de la palabra. Dice, los apóstoles amaban a Judas, era realmente uno entre ellos. Lo querían, era un tío bastante previsor, ordenado, organizador, realmente alguien que nos gustaría tener a nuestro lado, para que lleve la finanza de nuestra casa. Dice, debe haber creído en Jesús, pero dudamos de que amara realmente al Maestro con todo su corazón. El caso de Judas ilustra la verdad del proverbio. Hay un camino que le parece justo a un hombre, pero cuyo final es la muerte. Es completamente posible caer víctima del engaño sosegado de la agradable adaptación a los caminos del pecado y de la muerte. ¿Estás seguros de que en el aspecto financiero Judas siempre fue leal a su maestro y a sus compañeros apóstoles? El dinero nunca hubiera podido ser el motivo de su traición al maestro. Esto va en contraposición con lo que los evangelios canónicos pues hablan de Judas Iscariote. No todo era malo. Es verdad que hizo lo que hizo, pero no todo era malo. Ahora vamos a hablar de los aspectos negativos de Judas. Bueno, yo he puesto aquí la relación de aspectos negativos. A lo largo de la presentación, todos estos temas se van a ir dilucidando en, digamos, en lo que los reveladores nos van comentando de la relación que tuvo Jesús con Judas. Entonces, saqué la relación por tener un índice de cosas que hacía mal. Uno era que tenía un sentimiento del ridículo exagerado. Vamos a tomar nota de estas cosas porque esto es de aplicación directa, por lo menos yo me lo aplico a mí directamente. Tenía un sentimiento de inferioridad. Bueno, algunos tenían al contrario, un sentimiento de superioridad enorme, entonces son inaguantables, pero vamos, este lo tenía de inferioridad. Fomentaba el odio, juzgaba y criticaba a los demás, tenía muchos prejuicios, era celoso, era orgulloso, exageraba su propia importancia, era intrigante, egocéntrico, soberbio, vengativo, antisocial, era vanidoso, era cobarde y finalmente acabó siendo un traicionero. Pero yo, hermanos, os digo una cosa. Todo esto, en parte, más o menos todos tenemos algo. Yo no sé qué porcentaje tendría él en cada uno de estos defectos, entre 0 y 100. Pero yo te digo que todos tenemos alguna cosita. Unos tendrán un 5%, otro un 10, otro un 40, otro un 90. Lo importante es detectar cuáles eran los defectos, mirarse uno al espejo y decir, pues mira, si es que yo me pasa igual, para intentar ese tema irlo arreglando en el tiempo que tengamos aquí, porque luego va a ser más difícil, por lo menos va a ser más largo. No sé si más difícil, pero más largo seguro que sí. Bueno, finalmente Jesús ordena a Judas como a cualquiera de los apóstoles. Dice, Jesús indicó entonces a los 12 mortales que acababan de escuchar su declaración sobre el reino que se arrodillaran en círculo alrededor de él. Luego el maestro puso su mano sobre la cabeza de cada apóstol, empezando por Judas. El maestro empezó por Judas Iscariote y terminando por Andrés. Después de haberlos bendecido, extendió las manos y oró. ¿Cómo se empieza a cristalizar la maldad de Judas Iscariote? Mirad lo que nos cuentan los reveladores. Dice, pero estas ideas perversas y peligrosas no cobraron forma definitiva hasta el día en que una mujer agradecida rompió un costoso frasco de incienso a los pies de Jesús. Esto le pareció a Judas un despilfarro. Hombre, era el economista, dijo, si ese perfume le costaba un dineral, ¿cómo se malgasta aquí limpiándole los pies a Jesús? Esto le pareció a Judas un despilfarro. Y cuando Jesús rechazó tan radicalmente su protesta pública allí mismo, en presencia de todos, esto es lo que más le dolió, que además fuera en presencia de todos. Aquello fue demasiado para él. Este suceso desencadenó la movilización de todo el odio, el daño, la maldad, los prejuicios, los celos y los deseos de revancha acumulados durante toda una vida y decidió desquitarse con quien fuera. Pero cristalizó toda la maldad de su naturaleza sobre la única persona inocente de todo el drama sórdido de su vida, desgraciada, simplemente porque dio la casualidad
de que Jesús era el actor principal en el episodio que marcó su pasaje desde el reino progresivo de la luz al dominio de las tinieblas escogido por él mismo. Entonces eso que le reprendieran, y sobre todo que le reprendieran públicamente, y que los demás lo observaran, lo llevaban muy mal. Y eso nos pasa mucho también a nosotros, cuando tu jefe o tal, o tu compañera te reprende, y hombre, que te reprenda públicamente, yo casi prefiero que sea a una habitación aparte, pero normalmente llevamos muy mal el aceptar cuando te reprimen, sobre todo cuando te reprimen justamente, claro, si es injustamente, ¿no? Pero si es justamente, como en este caso. ¿Cómo va gestando en la tradición? Dice, en muchas ocasiones, tanto en público como en privado, el maestro había advertido a Judas que se estaba desviando. Pero las advertencias divinas son generalmente inútiles cuando se dirigen a una naturaleza humana amargada. Jesús hizo todo lo posible y compatible con la libertad moral del hombre para evitar que Judas escogiera el camino equivocado. La gran prueba acabó por llegar. El hijo del resentimiento fracasó. Cedió a los dictados agrios y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y se hundió rápidamente en la confusión, la desesperación y la depravación. Judas dio comienzo entonces a la intriga vil y vergonzosa de traicionar a su señor y maestro y rápidamente llevó a cabo su nefasto propósito. Durante la ejecución de sus planes de pérfida traición, concebidos en la cólera, experimentó momentos de pesar y de vergüenza. Y en esos intervalos de lucidez, menos más que de cuando en cuando aparecían el pesar y la vergüenza. Dice, y en esos intervalos de lucidez concebía tímidamente la idea para justificarse en su propia mente de que Jesús quizás podría ejercer su poder y salvarse en el último momento. Cuando este asunto sórdido y pecaminoso hubo terminado, este mortal renegado, habla de Judas, que con tanta ligereza había vendido a su amigo por 30 monedas de plata para satisfacer las ansias de venganza, que había alimentado durante tanto tiempo, salió precipitadamente y cometió el acto final del drama consistente en huir de las realidades de su existencia mortal. Se suicidó. Los 11 apóstoles se quedaron horrorizados, anonadados. Jesús se limitó a mirar con lástima al Señor. Y fijaros, hay una frase que aparece en el libro Urantia, no la he puesto en rojo porque no le había puesto la referencia bibliográfica, pero dice, los mundos han encontrado difícil perdonar a Judas y se evita pronunciar su nombre en todo un vasto universo. Y yo aquí me hago una pregunta. Esta revelación aparece en el 1955. A esta altura me dices que los mundos, los diferentes mundos, han encontrado difícil de perdonar a Judas. ¿Por qué tienen que perdonar a Judas? ¿Judas no quedó extinguido en aquel momento? ¿Desapareció y se acabó? Pues no. Cuando pasara la disposición, pues no volvería a la vida. En la dispensación fracasaría. Pero ¿por qué habla aquí que los mundos han encontrado difícil perdonar a Judas? Y evitar pronunciar su nombre en el vasto universo. ¿Perdonar después de 2000 años? Bueno, esto nos va a llevar a unas dudas, ahora después al final. Las comentaremos al final. A los samaritanos realmente es que le tenía mucha manía, no los quería, me los consideraba inferiores. Entonces dice, los habitantes del sur de Samaria escucharon con placer a Jesús y los apóstoles, a excepción de Judas Iscariote, consiguieron vencer muchos de los prejuicios que tenían contra los samaritanos. A Judas le resultaba muy difícil amar a estos samaritanos. La última semana de julio, Jesús y sus compañeros se prepararon para partir hacia las nuevas ciudades griegas de Phasaelis y Arquelais, cerca del Jordán. Bueno, esto nos pasa muchas veces a nosotros, que a veces nos pasa a nosotros que acumulamos prejuicios sobre los que consideramos diferentes, ya sean extranjeros, de diferente color de piel, pertenecientes a otras religiones, o los pobres de otro país, o gente que tiene diferente sensibilidad sexual. Siempre hay que buscar a alguien para diferenciarlo. El envío de los Jesús, esta transparencia la había puesto porque me llamó la atención porque, curiosamente, a Judas Iscariote, cuando Jesús hace las parejas, que lo envía, como ya sabéis, de los 12 apóstoles, lo envía de 2 en 2, hay 6 parejas. Pero curiosamente, con Judas Iscariote, al que seleccionan para que vaya compañero, yo, desde mi punto de vista, creo que eligieron al peor. Digamos, al que menos deberían de poner. Vamos, a Simón Zelote. Simón Zelote era un pendenciero. Era un medio guerrillero. Estaba en contra de los romanos. Se peleaba con cualquiera. Lo ponen con Judas, cada más era como era.
vaya pareja, vamos, da miedo por donde fuera. Luego, yo no sé si se equivocaron, pero yo creo que, vamos, yo jamás lo hubiera puesto con Simón Celotes de pareja. Lo dejo ahí para que lo leáis, para que veáis cómo eligieron las parejas, pero yo no creo que Jesús fuera el que hizo esta pareja, porque vamos, la pareja de la perdición. Bueno, me estará escuchando Simón Celotes desde el otro lado. Mira, cuando pases por aquí, venga a verme, que te voy a contar unas cuantas cosas. Bueno, lo peor es que además Judas creía que Jesús encima era un cobarde. Es que eso ya es miserable. Dice, Santiago y Juan conversaban sobre el próximo sermón en la sinagoga y hacían muchas especulaciones sobre su probable naturaleza y alcance. Simón Celotes expresaba la creencia, en realidad la esperanza, de que el Padre que está en los cielos puede estar a punto de intervenir de manera inesperada para justificar y sostener a su hijo. Mientras que Judas Iscariote se atrevía a abrigar el pensamiento de que Jesús estaba posiblemente abrumado por los remordimientos, por no haber tenido el coraje y la osadía de permitir a los 5.000 que lo proclamaran rey de los judíos. Cuando hizo esa comida, que el milagro del pan y los peces, y dio a comer a esas miles de personas, pues realmente que lo querían nombrar rey, ¿acordaron? Y Jesús dijo, yo no soy rey ni de vosotros ni de nadie. Mi reino no es de este mundo. Y entonces, pues Judas pues dice, tú lo que eres, piensa que es un cobarde, que no quieres asumir la responsabilidad de llevar el reinado ese del cual iba a ser el tesorero. Eso es lo importante. Hay una escena aquí que realmente es para reírse. Es decir, leída así es seria, pero si tú visualizas lo que está pasando, realmente te da un ataque de risa. Fijaros lo que pasa, para que veáis lo que es la soberbia, la vanidad y la preponderancia de personas que se consideran a sí mismas muy religiosas, muy espirituales, y que además lo tienen asumido como que están en posesión de la verdad. Y entonces os lo leo porque esto es para hacer un chiste. Dice, mientras los apóstoles escuchaban, Simón Celotes y Judas Iscariote se acercaron al Padre diciendo, es que va un chico que va enfermo, nosotros podemos curarlo, no necesitas esperar a que regrese el maestro, somos los embajadores del reino y ya no mantenemos estas cosas en secreto, ya ellos estaban sobrados. Jesús es el libertador y nos ha sido entregada la llave del reino. Es que ya la petulancia es extrema. Dice, para entonces Andrés y Tomás estaban consultándose a un lado, que Andrés y Tomás estaban al lado asustados de ver a todo lo que estaban diciendo. Mientras que Natanael y los demás observaban la escena, asombrados, lógicamente, todos estaban horrorizados por la súbita audacia, sin presunción, de Simón y de Judas. Es que es una pareja que... Dice, el Padre dijo entonces, si os ha sido dado el hacer estas obras, os ruego que pronunciéis las palabras que liberarán a mi hijo de esta esclavitud, las palabras mágicas. Entonces Simón se adelantó, colocó su mano sobre la cabeza del niño, imaginaos la escena. Simón llega, coloca su mano sobre la cabeza del niño, lo miró fijamente a los ojos, ya en plan espiritista, y ordenó, sal de él, espíritu impuro, en nombre de Jesús, obedéceme. Ya la escena, ya esperando, a ver qué pasa. Pero el muchacho, pero el muchacho tuvo simplemente un ataque más violento. Es que ya la escena y el encima se pone peor todavía. Dice, mientras los escribas se mofaban de los apóstoles, aquí es un jolgorio de narices, y los creyentes decepcionados, los pobres creyentes de buena fe que se acercaban allí, los pobres creyentes decepcionados sufrían las burlas de estos críticos hostiles. Es que la escena es de chiste. Y es que estas personas, estas personas, Dios no siente nunca que pagamos, que se sienten en posesión de la verdad, que se sienten consumidos y llenos de Dios, que son capaces de hacer milagros, que te hacen imposición de manos y que echan a los demonios y que tal, y que te curan, de verdad. Es que esto es un ejemplo clásico de que, bueno, algún ser humano va dirigido. No digo más. Luego, como era un hombre que realmente Judas pues estaba criticando permanentemente y criticando, fijaros lo que pasa en Betania. Dice, cuando María, la hermana de Lázaro, se salió del grupo de espectadores, avanzó hasta el lugar donde Jesús estaba reclinado como huésped de honor y se puso a abrir un gran frasco de alabastro que contenía un ungüento muy raro y costoso. Después de ungir la cabeza del maestro, empezó a verterlo sobre sus pies y luego se soltó los cabellos para secárselos con ellos. El olor del ungüento impregnó toda la casa y todos los presentes se asombraron por lo que María había hecho. Lázaro no dijo nada. Era su hermana, además.
Pero cuando alguna gente murmuró manifestando su indignación porque un ungüento tan caro se utilizara de esta manera, ya está aquí Judas. Judas Iscariote se dirigió al lugar donde Andrés estaba reclinado. Judas, como bien sabía, era el jefe del grupo, ¿de acuerdo? Estaba reclinado y dijo, ¿por qué no se ha vendido ese ungüento y se ha dado el dinero para alimentar a los pobres? Deberías decirle al maestro que censure este derroche. Sin palabras. A causa de esta reprimenda, tomada por una recriminación personal, Judas Iscariote se decidió finalmente a buscar venganza para sus sentimientos heridos. Muchas veces se había albergado esta idea de manera subconsciente, pero ahora se atrevía a considerar estos pensamientos perversos en su mente clara y consciente. Esta escena también es para hacernos pensar. Dice, de todos los apóstoles, Judas Iscariote fue el que estuvo más desfavorablemente afectado por esta entrada procesional en Jerusalén, cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ese momento histórico. Su mente estaba desagradablemente agitada porque el maestro le había reprendido el día anterior a causa de la unción de María, durante la fiesta en casa de Simón. Judas estaba disgustado con todo el espectáculo, le parecía infantil, sino francamente ridículo. Estaba avergonzado de Jesús. Mientras este apóstol vengativo contemplaba los acontecimientos de este domingo por la tarde, y esto sí que es doloroso, le daba la impresión de que Jesús se parecía más a un payaso que a un rey. Perdona, le molestaba enormemente todo el espectáculo. Compartía el punto de vista de los griegos y de los romanos, que despreciaban a todo el que consistiera en montarse en un asno o en un pollino de una burra. Cuando la procesión triunfal hubo entrado en la ciudad, Judas casi había decidido abandonar toda idea de un reino semejante. Ya lo estaba teniendo claro. Estaba casi resuelto a renunciar a todas estas tentativas absurdas para establecer el reino de los cielos. Luego se acordó de la resurrección de Lázaro y de otras muchas cosas y decidió permanecer con los 12. Al menos un día más. Además, llevaba la bolsa y no quería desertar con los fondos apostólicos en su poder. Pero realmente a mí es que este tema me llegó al alma. Bueno, esto sucede en el templo. Son como pequeños párrafos de la vida que estamos sacando de Judas para hacer la composición. Decía, Judas Iscariote le dijo, Judas, te he amado y he rogado para que ames a tus hermanos. No te canses de hacer el bien y deseo prevenirte que te guarde de los senderos resbaladizos de la adoración y de los dardos envenenados del ridículo. Y es para esta gente que se considera inferior, el tema del sentido del ridículo, cuando te ríes de ellos públicamente, es terrorífico. Y además son gente además muy fácilmente manipulables por la adoración. Una persona así, pues tú le dices 4 cosas bonitas y realmente consigues de ellos lo que quieres. Entonces Jesús, que ya empieza a conocer la psicología de él, lo intenta prevenir. Bien, ¿qué es lo que realmente le tira? ¿Qué es lo que realmente está pasando dentro del corazón de Judas Iscariote? Dice, el día anterior Judas había revelado a algunos de sus parientes y a ciertos amigos saduceos de la familia de su padre, que había llegado a la conclusión de que aunque Jesús era un soñador y un idealista bien intencionado, bueno, por lo menos no lo ponía mal, no era el libertador esperado de Israel. Pues claro que no lo era, si es que no era el Mesías. En ese aspecto, Judas declaró que le gustaría mucho encontrar una manera airosa de retirarse de todo el movimiento. Realmente lo que quiere es salir de allí y despegarse de todo el mundo que no lo relacionen con nada de eso. Sus amigos le aseguraron halagadoramente, un tío vanidoso, halagadoramente, el veneno, halagadoramente, que su retirada sería saludada por los dirigentes judíos como un gran acontecimiento y que podía lograr cualquier cosa. Dice, le indujeron a creer que recibiría inmediatamente grandes honores del Sanedrín. Esto es lo que él pretendía, los honores, la vanagloria, la vanidad, eso es lo que pretendía. Y que por fin se encontraría en condiciones de borrar el estigma de su asociación bien intencionada, aunque desafortunada, con unos galileos ignorantes. Eran también galileos, lógicamente, el que sea ignorante, él era judío. Y es que además a Jesús que ya lo ataca de forma tan vila, encima piensa que está loco.
Dice, Judas no podía creer del todo que las grandes obras del Maestro habían sido realizadas por el poder del príncipe de los demonios, pero ahora estaba plenamente convencido de que Jesús no ejercería su poder para engrandecerse. Al final se había convencido de que Jesús se dejaría destruir por los dirigentes judíos y no podía soportar la idea humillante de ser identificado con un movimiento condenado al fracaso. Se negaba a considerar la idea de un fracaso aparente. Comprendía plenamente el carácter firme de su maestro y la agudeza de su mente majestuosa y misericordiosa. Pero, sin embargo, le causaba placer aceptar, aunque fuera parcialmente, la sugerencia de uno de sus parientes de que Jesús, aunque fuera un fanático bien intencionado, es probable que no estuviera realmente bien de la cabeza, que siempre había parecido ser una persona extraña y mal comprendida. ¿Cuál fue la auténtica causa de la traición de Judas? Ya sabemos que no fue el dinero, pero ya empezamos a verlo. La vanidad, la soberbia, el reconocimiento público. Y tomemos cuenta de esto porque es una gran enseñanza. Dice, y ahora, más que nunca, Judas empezó a sentir un extraño resentimiento porque Jesús nunca le había asignado una posición más honorífica. Quería honores. Amigos, tened cuidado, los honores. Hay un refrán en España que dice, si quieres conocer a Menganito, dale un carguito. Es decir, cuando todos somos tal, pero cuando te dan un cargo, aparece algo que no aparece en otro momento y que es importante que seamos sensibles de que podemos caer en ese gran pecado, en la soberbia. Dice, durante todo este tiempo había apreciado el honor de ser el tesorero apostólico. Ahí en ese aspecto estaba orgulloso. El tesorero, pues eso ya le convencía. Pero ahora empezaba a sentir que no era apreciado y que sus capacidades no eran reconocidas. Y esta gente además necesita que además de estar apreciado esté permanentemente diciéndole qué bueno eres, qué grande eres, lo que vales, qué guapa eres, o qué alta eres, o qué alto eres. Ya sabes. Repentinamente se sintió dominado por la indignación porque Pedro, Santiago y Juan habían sido honrados con una asociación estrecha con Jesús y en aquel momento, mientras se dirigía a la casa del sumo sacerdote, estaba más resuelto a desquitarse de Pedro, Santiago y Juan que a preocuparse por la idea de traicionar a Jesús. Pero por encima de todo, en aquel preciso momento, una nueva idea dominante empezó a ocupar el primer lugar en su mente consciente. Se había puesto en marcha para conseguir honores para sí mismo, y si podía asegurárselos al mismo tiempo que se desquitaba de los que habían contribuido a la mayor desilusión de su vida, mucho mejor. Cargarse a todos los enemigos. Cayó presa de una terrible confabulación de confusión, orgullo, desesperación y resolución. Así pues, debe quedar claro que no era por dinero por lo que Judas se dirigía en aquel momento hacia la casa de Caifás para preparar la traición de Jesús. Vamos a analizar un poco el proceso de la traición de Judas, que es importante. Dice, el traidor fue presentado a Caifás y a los dirigentes judíos por su primo. Este explicó que Judas había descubierto el error que había cometido al dejarse engañar por la sutil enseñanza de Jesús, que había llegado a un punto en que deseaba renunciar pública y oficialmente a su asociación con Galilea. Se quería lavar las manos, además, la élite religiosa y política y social, que de alguna forma le diera el visto bueno, que es lo que él quería. Al mismo tiempo pedía que se le restableciera en la confianza y la hermandad de sus hermanos judeos. El portavoz de Judas continuó explicando que Judas reconocía que sería mejor para la paz de Israel que Jesús fuera arrestado. Fijaros, dice que Jesús fuera arrestado, porque Judas en ningún momento pensó que Jesús iba a ser crucificado. Se dio cuenta luego, el error, pero inicialmente no sabía. Él lo que quería era honores, salirse del grupo, no quería quitarle dinero a nadie, y lo que quería que Jesús, claro, para salirse muy bien, pues que si lo arrestaban, pues mejor, lo arrestaban, luego lo soltarían y listo. Pero por la cabeza de Judas en ningún momento pasó el tema de que a Jesús lo crucificaran. Como demostración de su pesar por haber participado en este movimiento erróneo y como prueba de la sinceridad de su presente regreso a las enseñanzas de Moisés, había venido para ofrecerse al Sanedrín como alguien que podía colaborar con el capitán que tenía la orden de arrestar a Jesús, para que éste pudiera ser detenido discretamente, evitando así el peligro de citar a las multitudes o la necesidad de retrasar su arresto hasta después de la Pascua. ¿Cuál fue el proceso de la traición de Judas? Dice, cuando hubo terminado de hablar,
el primo presentó a Judas, el cual se acercó al sumo sacerdote y dijo: haré todo lo que mi primo ha prometido, pero ¿qué estáis dispuestos a darme por este servicio? Ya sale la rama de tesorero, la pasta. Es decir, me vendo por dinero, pero él quería el dinero, la traición era a cambio de que yo lo entrego, que lo encarcelen, me dé dinero. Pero él por ese dinero no estaba, digamos, de alguna forma que le pagaran y que mataran a su maestro. Era el que lo apresara, ¿de acuerdo? ¿Qué estáis dispuestos a darme por este servicio? Judas no pareció percibir la expresión de desdén e incluso de disgusto que cruzó por el rostro del insensible y vanidoso Caifás, otro que también va a echarle de comer aparte. El corazón de Judas estaba demasiado centrado en su propia glorificación y en el anhelo de satisfacer la exaltación de su ego. Claro, en este momento él está pidiendo dinero a cambio de la traición, pero él no sabía qué le iban a dar. Él pensaba que le iban a dar mucho dinero, además de honores, ¿no? Y agradecerle que era el Salvador y que había quitado a este terrorista ideológico del medio. Pero no sabía el dinero que le iban a dar. Judas regresó al campamento con sus compañeros, embriagado con unas ideas de grandeza. Eso ya vio todo el cielo abierto, una idea de grandeza y de gloria como no había tenido desde hacía mucho tiempo. Se había enrolado con Jesús esperando convertirse algún día en un gran hombre en el nuevo reino. Es decir, cuando fue con Jesús fue también esperando que le dieran algún cargo honorífico y enrolarse en el nuevo reino. Y al final se había dado cuenta de que no había ningún nuevo reino tal como él lo esperaba. Es decir, gente, el reino de los cielos no es el reino de este mundo, está hablando de otra cosa. Y él ya cae en la cuenta. Pero se regocijaba por ser lo bastante sagaz como para canjear la decepción de no conseguir la gloria en el nuevo reino esperado por la obtención inmediata de honores y recompensas en el viejo orden de cosas. Bueno, ya que no consigo lo otro, por lo menos aquí consigo algún beneficio. Ahora creía que este viejo orden sobreviviría y estaba seguro de que destruiría a Jesús y a todo lo que él representaba. En el móvil final de su intención consciente, la traición de Judas a Jesús fue un acto cobarde de un desertor egoísta cuya única preocupación era su propia seguridad y su glorificación, cualquiera que fuera el resultado de su conducta para su maestro y sus antiguos compañeros. Como vamos un poquito retrasados, algunas transparencias están aquí, se leen y ya está. Es que no me, porque hay temas importantes que tenemos que hablar todavía. Bien, una de las mayores enseñanzas que nos enseñó nuestro Padre Jesús fue la que vamos a comentar. Dice, de la misma manera, el maestro se desplazó alrededor de la mesa en silencio, lavando los pies de sus 12 apóstoles, sin excluir siquiera a Judas. Hasta Judas le lava los pies. Cuando Jesús hubo terminado de lavar los pies de los 12, se puso su manto, volvía a su asiento de anfitrión y después de examinar a sus apóstoles desconcertados dijo: comprendí realmente lo que he hecho y no hay mayor prueba de amor, de sometimiento y de humildad y de entrega y de servicio que el jefe del mundo, el creador, se inclina ante ti, un humano de carne y hueso, y te lava los pies como símbolo de absoluta entrega y de servicio hacia ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Si lo hace él, imagínate lo que tenemos que hacer nosotros. Pues este mismo hecho, que sería algo que hasta todos los apóstoles acordaron que se levantaron todos al unísono, hasta el propio Judas. Digo, que a mí ni... Y Pedro decía, no, a mí tú no me lavas los pies. Y ya porque le dijo, no hace falta... Bueno, lo convence y finalmente se deja lavar los pies los demás apóstoles, hasta Judas. Pero fijaros lo que piensa, lo que pasa por la mente retorcida de Judas Iscariote. Dice, el atractivo dramático de esta escena insólita conmovió al principio el corazón incluso de Judas Iscariote. Al principio se sintió sobresaltado, todos se pusieron de pie. Dice, pero cuando su intelecto vanidoso jugó el espectáculo, concluyó que este gesto de humildad era simplemente un episodio más que probaba de manera concluyente que Jesús nunca estaría capacitado para ser libertado de Israel y que él, Judas, no había cometido un error al decidir abandonar la causa del maestro. Él lo considera que es un pobre hombre, un visionario y además no está preparado. Es decir, él no entiende completamente nada de qué es la entrega y lo que es el servicio de los demás. Él no lo entiende, jamás lo entendió, y ante una escena de este tipo, aunque sea humanamente, no hace falta que fuera Dios, tu jefe de tu empresa hace esto, yo creo que hay un reconocimiento hasta a tu jefe enorme que te sirve, que se entrega a servirte. Él no entendió nunca nada. En el fondo, Judas Iscariote que era un pobre hombre.
¿Cómo sintió Jesús la pérdida de Judas Iscariote? Dice, luego el maestro rodeó su propio asiento y se detuvo un momento al lado del sitio de Judas Iscariote. Los apóstoles estaban un poco sorprendidos de que Judas aún no hubiera regresado y tenían mucha curiosidad por conocer el significado de la expresión de tristeza en el rostro de Jesús, mientras éste permanecía al lado del asiento vacío del trío. Y ya lo que todo el mundo conocemos, cómo se materializó, se verbalizó la traición. Porque podía haber señalado de alguna forma, de decir, mira, pues este es. Pero era tan cobarde que ni siquiera quería señalar con el dedo quién era Jesús para evitar que los demás apóstoles o alguien que estuviera por allí lo viera, lo pudiera marcar y decir, mira, este fue el que señaló ante los romanos al maestro. Y entonces, en vez de hacer eso, utiliza un símbolo de amor para traicionarlo. Y es besarlo, además. Dice, mientras los guardianes se recuperaban de su primera vacilación al ver a Jesús y escuchar el sonido de su voz excepcional, y mientras los apóstoles y los discípulos se acercaban cada vez más, Judas avanzó hacia Jesús. Le dio un beso en la frente y dijo, salve maestro e instructor, mientras Judas abrazaba así a su maestro. Jesús dijo, amigo, ¿no te basta con hacer esto? ¿Traicionarás también al Hijo del Hombre con un beso? Es que ya esto rozaba lo ruin, porque hubiera sido un traidor, pero valiente, con dos narices. Hubiera dicho, ese es el que a mí me ha engañado, el que me ha tenido todos estos años engañado con el reino de los cielos, que ni es reino ni es nada. Y esto, a ver si lo metí en la cabeza, esto, y lo marca, y va con los romanos, incluso es capaz de atarlo él mismo. No era un cobarde miserable, entonces lo traiciona con el símbolo más hermoso, de expresión del amor, que es darse un beso. Todos estos judíos detestaban a Judas. Solo miraban al traidor con unos sentimientos de total desprecio. A lo largo de todo el juicio de Jesús ante Caifás y durante su aparición ante Pilatos, a Judas le había remordido la conciencia por su comportamiento traidor. Y también empezaban a perder un poco sus ilusiones sobre la recompensa que iban a recibir como pago por su traición a Jesús. No le gustaba la frialdad y la indiferencia de las autoridades judías. Sin embargo, contaba con ser recompensado ampliamente por su cobarde conducta. Preveía que sería llamado ante el pleno del Sanedrín, ya salía él en el pleno Sanedrín, y que allí escucharía sus elogios mientras le conferían los honores adecuados y como prueba del gran servicio que se vanagloriaba de haber prestado a su nación. Este es un salvador de la nación. Imaginas pues la gran sorpresa de este traidor egoísta cuando un criado del sumo sacerdote le tocó en el hombro. Oye, ven para acá, ven para acá. Lo llamó para que saliera de la sala y le dijo, Judas, me han encargado que te pague por haber traicionado a Jesús. Aquí está tu recompensa. Mientras le decía esto, el criado de Caifás le entregó a Judas una bolsa que contenía 30 monedas de plata, el precio corriente de un buen esclavo sano. Imagínate la sorpresa de Judas cuando ve que toda la traición es 30 monedas. El juicio de Jesús ante Pilatos terminó aproximadamente a las 8:30 de ese viernes por la mañana. El maestro fue puesto en manos de los soldados romanos que iban a crucificarlo. Mientras que Caifás presentaba su informe al Sanedrín sobre el juicio y la condena de Jesús, Judas apareció ante ellos para reclamar su recompensa por el papel que había jugado en el arresto y la sentencia de muerte de su maestro. ¿Cuál es el desconcierto de Judas cuando ocurre este hecho? Dice, Judas se quedó atónito, confundido, no sabía cómo reaccionar. Se abalanzó para entrar en la sala, pero el portero se lo impidió. Quería apelar al Sanedrín, pero no quisieron recibirlo. Judas no podía creer que estos dirigentes de los judíos le habían permitido traicionar a su amigo. Le habían permitido traicionar. Encima le echa la culpa a ellos de la traición que le ha hecho. Dice, que le habían permitido traicionar a sus amigos y a su maestro, para ofrecerle después como recompensa 30 monedas de plata. Se sintió humillado, desilusionado y totalmente abrumado. Es decir, si en vez de ser 30 monedas hubieran sido 300 monedas, a lo mejor no se hubiera sentido humillado. Luego estamos hablando como el chiste, es un tema de cantidad. ¿De acuerdo? Se alejó del templo, por así decirlo, como enajenado. Me imagino que le habría medio loco. Como un autómata. Dejó caer la bolsa de dinero en su profundo bolsillo. Allí, en el mismo bolsillo en el que había transportado durante tanto tiempo la bolsa que contenía los fondos apostólicos. Y estuvo vagando por la ciudad detrás de la muchedumbre que se dirigía a presenciar las crucifixiones. Y es que realmente aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Una, si la cuantía fuese mayor o fuese honrado como deseaba, no se hubiera sentido humillado seguramente. Es decir, es un tema de cantidad.
Y luego le echa la culpa a los dirigentes judíos de que le hubieran permitido traicionar a Jesús. Es decir, esta gente siempre le echa la culpa a todos los demás de las cosas que uno hace. Es curioso. Es un perfil. Arrepentimiento de Judas lo pongo en interrogación. Dice, Judas vio a lo lejos que levantaban el travesaño donde estaba clavado Jesús. Es decir, Judas llega a ver a que Jesús está clavado. Él no se esperaba esa jugada. Le salió mal la jugada. Él lo traicionó por dinero, pero por mucho más dinero del que le pensaban dar y por honor y por prestigio. Pero no porque lo mataran a Jesús. Dice, al ver esto, claro, él no se esperaba que esa traición iba a llevar a que los mataran. Se lo podía haber imaginado. Pero, bueno, no se lo imaginó, a lo mejor porque como era realmente estúpido, pues que claro, es que incapaz de imaginar más. Al ver esto, volvió precipitadamente al templo, apartó a la fuerza al portero y se encontró en presencia del Sanedrín, que estaba reunido todavía. El traidor estaba casi sin aliento y sumamente desconcertado, pero se las arregló para balbucear estas palabras. Y estas palabras importantes del subrayo dice, he pecado porque he traicionado una sangre inocente. ¿Esto es arrepentimiento? ¿Es tomar conciencia de que he cometido realmente una atrocidad? He pecado porque he traicionado una sangre inocente. Me habéis insultado. Ahí ya lo estropea. Me habéis ofrecido dinero como recompensa por mi servicio, el precio de un esclavo. Me arrepiento de haber hecho esto. Aquí está vuestro dinero. Quiero escapar de la culpabilidad de este acto. Tal como lo pone, suena arrepentimiento total. Tal como se pone aquí, suena arrepentimiento total. Cuando los dirigentes de los judíos escucharon a Judas, se mofaron de él, lógicamente. Uno de ellos, esto es lo peor que le pueden hacer a Judas, encima, además de humillarlo, el sentimiento de culpa, el dolor, la traición, encima se ríen de él. Eso es lo peor que un vanidoso puede soportar. Y alguien que además se tiene una alta valoración de sí mismo, como en este caso. Uno de ellos, que estaba sentado cerca de donde se encontraba Judas, le hizo señas para que se fuera de la sala. Y le dijo, tu maestro ya ha sido ejecutado por los romanos, y en cuanto a tu culpabilidad, ¿qué nos importa a nosotros? Ocúpate tú de ella y fuera de aquí. Eso, una persona soberbia, vanidosa, engreída, era lo peor que le podían hacer. Cuando dejó la sala del Sanedrín, Judas sacó de la bolsa las 30 monedas de plata y las lanzó al voleo sobre el suelo del templo. Cuando el traidor salió del templo, estaba casi fuera de sí. Judas estaba pasando ahora por la experiencia de comprender la verdadera naturaleza del pecado. Todo el encanto, la fascinación y la embriaguez de las malas acciones se habían desvanecido. Ahora el malhechor se encontraba solo, frente a frente con el veredicto final del juicio de su alma desilusionada y decepcionada. El pecado era fascinante y aventurero mientras se cometía, pero ahora había que hacer frente a la cosecha de los hechos desnudos y poco románticos. Este antiguo embajador del reino de los cielos en la tierra caminaba ahora solo y abandonado por las calles de Jerusalén. Su desesperación era terrible y casi absoluta. Continuó caminando por la ciudad y por fuera de sus muros, hasta descender a la terrible soledad del valle de Hinnom, donde subió por las rocas escarpadas. Cogió el cinturón de su vestido, ató un extremo a un pequeño árbol, anudó el otro alrededor de su cuello y se arrojó al precipicio. Antes de morir, el nudo que había atado con sus manos nerviosas se soltó y el cuerpo del traidor se hizo trizas al caer sobre las rocas puntiagudas de abajo. Esto es una nota un poco morboso de los seres intermedios que son los que nos redactan el TMS. Seguramente no hace falta poner el TMS, pero bueno, de alguna forma es la rabia que tienen los seres intermedios sobre este hecho, lo debió de pasar así. Pero lo ponen con pelos y señales. Simón Pedro, bueno, para no alargar el tema, cuando muere Judas hay un sucesor. Y realmente, pues, bueno, nombran a un sucesor que es Matías, que es sustituto de Judas. Yo no sé para qué necesitaban un tesorero, porque después de todo lo que pasó, después de Pentecostés, la muerte, los apóstoles se dispersan. Y prácticamente un tesorero, pues de hecho no hizo nada el tesorero. No tiene reconocimiento de ningún tipo, ni escribió, ni hizo nada y prácticamente pasó la historia porque pone el nombre nada más. Vamos a hacer unas reflexiones sobre el libre albedrío que es muy aplicable al tema del ejemplo de la vida de Judas Iscariote.
Dice, para Jesús, Judas era una aventura de la fe. El maestro comprendió plenamente desde el principio la debilidad de este apóstol y conocía muy bien los peligros de admitirlo en la confraternidad. De hecho, Jesús, que más o menos sabía ya lo que iba a pasar, podría haber hecho que se marchara, pero dejó que esta persona fuera libre y actuara como él debía actuar. Pero es propio de la naturaleza de los hijos de Dios el dar a todos los seres creados una oportunidad plena e igual de salvación y de supervivencia. Jesús quería que no solo los mortales de este mundo, sino también los observadores de otros innumerables mundos, supieran que si existen dudas sobre la sinceridad y el entusiasmo de la devoción de una criatura hacia el reino, los jueces de los hombres tienen la costumbre invariable de aceptar plenamente al candidato Dios. La puerta de la vida eterna está abierta de par en par para todos. Todos el que quiera puede venir, no hay restricción ni limitaciones salvo la fe, porque bien, es decir, que realmente Dios nos permite que pongamos en marcha nuestro libre albedrío y pues somos personalidades únicas. Y entonces, si nos vamos a romper la cabeza contra algo, pues desgraciadamente nuestro Padre Celestial lo permite que nos rompamos la cabeza. Aunque sepa que nos rompe la cabeza, Él lo sabe, pero es que nosotros somos libres de hacer lo que queramos. En este caso está aplicado a Judas. Hay una frase importante, estamos ya al final, dice, esta es precisamente la razón por la cual Jesús permitió que Judas continuara hasta el fin, haciendo siempre todo lo posible para transformar y salvar a este apóstol débil y confundido. Pero cuando la luz, hermano, te dice, pero cuando la luz no se recibe con honradez, ni se vive en conformidad con ella, tiende a convertirse en tinieblas dentro del alma. Judas creció intelectualmente en cuanto a las enseñanzas de Jesús sobre el reino, pero no progresó en la adquisición de un carácter espiritual, como lo hicieron los otros apóstoles. No consiguió realizar un progreso personal satisfactorio en su experiencia personal. Bueno, aquí hay una llamada de atención que lo pongo, que es una llamada de atención para todos los urantianos, que leemos el libro de Urantia, pero que luego no lo ponemos en práctica. Somos muy intelectuales, muy teóricos, nos conocemos los capítulos, las frases, bueno, somos auténticos expertos en el tema, pero si no lo ponemos en práctica, toda esta enseñanza realmente, esto es tierra baldía. Hay una pregunta que seguramente había dicho más de una vez. Se habla de que hay un evangelio de Judas. Bueno, vamos a intentar dar una explicación del tema del evangelio. Si realmente existió. Bueno, hay un año que la National Geographic pues saca a bombo y plantilla el pueblo que ha encontrado, bueno, que ha encontrado no, que haya comprado el evangelio de Judas Iscariote. Muestra el evangelio, cuál es el procedimiento de reconstrucción de los documentos, etc, etc. Se hizo millonario, hizo un montón de publicaciones que vendió en todo el mundo, en todos los idiomas, como hace National Geographic, y lo vendió en programa de televisión. Hay un montón de programas, seguramente lo habéis visto en televisión, yo lo vi y realmente está bien hecho. Pero, ¿qué datos tenemos sobre el descubrimiento del evangelio de Judas? Dice, mira, en 1975 se encuentra en un códice con otros textos, el del Evangelio de Judas, en unas cuevas cercanas a la orilla del Nilo, en un lugar llamado Al-Minyah. Cerca de este lugar, más al sur, en el siglo IV, había un pequeño convento de monjes gnósticos. Los de Al-Minyah pertenecían a este grupo. Dice, el Evangelio de Judas es un texto gnóstico en copto, que es el lenguaje que en la antigüedad se hablaba en Egipto. Dice, fueron unos beduinos quienes lo encontraron y por 25 años fue vendido numerosas veces, pasando de mano en mano, deteriorándose mucho. Finalmente un suizo egipcio de apellido, esto ya como está en griego ya es más difícil, pero que es así como Chacos, logró comprarlo y en el 2002 se lo entregó a un experto coptólogo para que lo traduzca. Durante 5 años trabajaron juntos con restauradores y lograron una traducción del texto. En el año 2007 se publica con un enorme aparato de publicidad por la National Geographic Society. El texto es una visión gnóstica de la figura de Judas. No es fácil de entender por la tradición y el idioma en el que está escrito, el cual es muy complicado. Y además se puede datar entre el 50 y el año 170 después de Jesucristo. Bueno, yo no sé si lo habéis leído. Yo lo he leído, son 20 y tantas páginas, tampoco es gran cosa. Pero dice una cantidad de cosas que son completamente fuera de juego. Y de alguna forma pone que Judas se considera como el apóstol más amado de Jesús, es además el confidente y encima se sacrifica
hace el papel de traicionar a Jesús para que Jesús lo puedan apresar y crucificar. Es que es absurdo completamente. Es que tú cuando lo dices, pero vamos a ver a qué mente retorcida se le puede ocurrir este tipo de cosas. Bueno, con otras primicias que si os queréis, bueno, si queréis leerlo, pues lo leéis. Son 20 y tantas páginas, no es, se lee en media hora, ¿eh? Entonces, dice que si el Evangelio judío es verídico es una falsificación. Yo digo aquí que el libro de Antía no especifica que escribiese un evangelio. Es decir, en el libro de Antía no dice en ningún momento que Judas escribiese un evangelio. Después, y esto lo digo yo, está en verde, no está en rojo. Desde mi punto de vista, este evangelio o es falso o no es autoría de Judas. Si no tiene por qué ser falso históricamente, pero no tiene por qué ser de Judas. Yo no sé de quién será. Dice, por las siguientes razones, y pongo 3 razones muy sencillas, pero son razones, no razones teológicas, ni razones de... No, razones de peso, de sentido común, de una persona que es técnica. 1. En la vida de Jesús, ni Jesús, ningún apóstol dejó escrito alguno. Se acabó. Primera. Después, los primeros evangelios datan de 80 años después de la muerte de Jesús y no fueron escritos por ninguno de los apóstoles. Como bien sabéis, se los dictaban a otros. El de más fue el de Juan, que estaba en la isla de Patmos, que tenía un escribiente porque Juan estaba ciego, entonces se lo dictaba y fue escribiendo él, ni siquiera de puño y letra, con lo cual se escribieron tardísimo. Y hay una cosa está clara, que es ya la última, y es, Judas Iscariote se suicidó el mismo día que vio a Jesús crucificado. No tuvo tiempo material para dejar escrito alguno. Vamos a ver. Si lo ha escrito antes de que lo mataran, ¿cómo iba a estar previniendo el tema para que muriera y tal? Es que es de sentido común, y si lo escribió después no pudo ser porque se suicidó. Pues que venga alguien que me lo explique, por favor. Luego yo creo que por sentido común, sin ningunos dotes de teología profunda, digo que es falso, pero digo así bajito, por si me viene algún teólogo y me da detrás de las orejas. Bueno, lo dejo el tema. ¿Cuáles fueron para finalizar, las causas del trágico destino de Judas Iscariote? En la primera parte de su mensaje de despedida a sus apóstoles, el maestro aludió a la pérdida de Judas y resaltó el trágico destino de su compañero de trabajo, traidor, como una advertencia solemne contra los peligros del aislamiento social y fraternal. Quizás sea útil para los creyentes de este siglo, está hablando para nosotros, para nosotros. Quizás sea útil para los creyentes de este siglo y de los siglos futuros analizar brevemente las causas de la caída de Judas a la luz de las observaciones del maestro y en vista de las aclaraciones acumuladas de los siglos posteriores. Es decir, que ya presuponen que del tema de Judas Iscariote, además de esta pequeña charlita que estamos teniendo así tan sencillo, seguramente habrá gente que profundizará mucho más sobre este tema. ¿De acuerdo? En los siglos posteriores, está hablando. Dice, cuando recordamos esta tragedia pensamos que Judas se desvió, principalmente porque era una personalidad solitaria. Tomad nota, porque esto es la síntesis. Era una persona solitaria, muy notoria, una personalidad cerrada y alejada de los contactos sociales corrientes. Es algo importante de tener esta hermandad, esto que estamos haciendo nosotros, hablarnos con otros, comunicarnos, pasarnos incertidumbre, incluso pelearnos alguna vez es importante. Es mejor esto que meternos de anacoretas o de seres muy espirituales en una cueva, una roca allí, a meternos algo para que le evitemos. Dice, se negó insistentemente a confiar en sus compañeros apóstoles o a fraternizar libremente con ellos. Pero el hecho de ser una personalidad de tipo solitario, cuidado los que somos solitarios, yo también soy muy solitario, lo digo. Dice, en sí mismo y por sí mismo no le hubiera causado tanto daño a Judas si no hubiera sido porque tampoco logró acrecentar su amor ni crecer en gracia espiritual. Además, para empeorar más las cosas, guardó rencores persistentes y alimentó enemigos psicológicos, tales como la venganza y el ansia generalizada de desquitarse de alguien por todas sus decepciones. Judas encontró la derrota de los combates de su lucha terrenal a causa de los factores siguientes relacionados con sus tendencias personales y sus debilidades de carácter. Era un ser humano de tipo solitario. Esto es que lo recalca varias veces. Cuidado con la soledad. Cuidado con la soledad. Era sumamente individualista. Cuidado con la soledad y además era muy individualista. Y eligió convertirse en una clase de persona firmemente encerrada en sí misma e insociable. Cuando era niño, le habían hecho la vida demasiado fácil. Tomad nota. Se indignaba amargamente cuando le contrariaban,
¿Qué pasa con nuestros hijos? Dice, no, ya, no están acostumbrados a recibir nos. Siempre esperaba ganar. Era un mal perdedor. Perdón. Nunca adquirió una técnica filosófica para enfrentarse con las decepciones, en lugar de aceptar las desilusiones como un aspecto normal y común de la existencia humana. Recurría infaliblemente a la práctica de acusar a alguien en particular. Siempre estos son gente echando la culpa a todo el mundo. O a sus compañeros como grupo de todas sus dificultades y decepciones personales. Tendía a guardar rencor. Alimentaba constantemente la idea de venganza. No le gustaba enfrentarse francamente a los hechos. Era poco honrado en su actitud ante las situaciones de la vida. Detestaba discutir sus problemas personales con sus asociados inmediatos. Se negaba a hablar de sus dificultades con sus verdaderos amigos y con aquellos que lo amaban realmente. Por eso era soltero a esa edad, que todo el mundo estaba casado. O sea, es que era inaguantable. En todos sus años de asociación con el maestro, ni una sola vez se presentó ante él con un problema puramente personal. No aprendió nunca que, después de todo, las verdaderas recompensas de una noble vida consisten en premios espirituales que no siempre se distribuyen durante esta corta y única vida en la carne. Judas se dedicó a cavilar cada vez más sobre sus desilusiones personales y finalmente se convirtió en una víctima del resentimiento. Sus sentimientos habían sido heridos muchas veces y se volvió anormalmente desconfiado con sus mejores amigos, incluso con el maestro. Pronto se obsesionó con la idea del desquite, de hacerlo lo que fuera para vengarse, incluso traicionando a sus amigos y a su maestro. Estos son ya los factores mentales y las influencias globales tomadas en su conjunto. Dice, aunque este apóstol egocéntrico y ultraindividualista tenía muchos problemas psíquicos, emocionales y espirituales, sus dificultades principales eran las siguientes. Como personalidad, estaba aislado. Mentalmente era un desconfiado y vengativo. Por temperamento era hosco y rencoroso. Emocionalmente estaba desprovisto de amor y era incapaz de perdonar. Socialmente no confiaba en nadie y estaba casi enteramente encerrado en sí mismo. En espíritu se volvió arrogante y egoístamente ambicioso. En la vida ignoró a los que le amaban y en la muerte no tuvo ningún amigo. Estos son los factores mentales y las influencias nocivas que tuvo. Aquí tenemos una lista de esas relaciones que están sintetizadas, personalidad mental y tal, pero como ya los he leído, es una síntesis para que lo tengáis aquí y para que tengáis el documento. ¿Cuáles son mis conclusiones personales? Y cuando digo conclusiones personales, quiere decir que seguramente, de luego, no son perfectas, seguro. Están equivocadas, seguro, porque no hay verdad absoluta, con lo cual es una visión del problema, nada más. Y digo, es difícil conocer de antemano el destino final de Judas Iscariote en base a los hechos narrados por los seres intermedios, que son los que los comunican. Lo que se desprende de los escritos revelados es que Judas claramente no sobrevivió. Eso es lo que parece, porque así lo ponen. Realmente Judas participó de una experiencia terrible y no sabemos si finalmente asumió el dolor de su traición, el desengaño del pecado, la soledad de todos los apóstoles, familiares y amigos, la responsabilidad de sus acciones, la culpa y el hecho de que su decisión terminaría con la existencia de Jesús. Sin olvidar que él realmente solo quería honores y reconocimiento, no dinero, y que prendiesen a Jesús, pero no deseaba la muerte de Jesús. Esto también hay que decirlo en su favor. Los reveladores nos dan toda la información de la que disponen. Yo estoy convencido. Pero digo, la mente luminosa de Jesús es inaccesible por los reveladores y por los seres intermedios. Y no podemos aventurar que, si hubo arrepentimiento final, pregunto, ¿Jesús no lo hubiese perdonado? Pero como eso yo no me atrevería a decir ni que está condenado ni que no está condenado. Hay cosas que me llaman la atención, pero la capacidad de juicio que tengamos nosotros, los seres intermedios, no tiene que ver nada con la capacidad de juicio de nuestro hermano padre Miguel de Nevadón. Perdonadme, hay un nivel, lo siento. Es la misericordia de Jesús, no tiene que ver nada con la misericordia ni de los intermedios ni nuestra. Y eso para mí está abierto, no sé lo que ha pasado. Bueno, perdón, sé lo que ha pasado, pero no sé lo que puede haber pasado más allá. Honestamente lo digo así. El mayor riesgo de Judas, el mayor misterio de Judas es posiblemente que, viviendo al lado de Jesús como su amigo y su discípulo, no logró purificar su fe. Pero lo más importante es que el misterio de Judas es quizás el nuestro también, porque es el misterio de la mezquindad y debilidad humana de la cual todos podemos ser presos.
¿Y cuántas veces hemos actuado como Judas? ¿Cuántas veces los hemos dejado solos? Hemos antepuesto ambición y egoísmo al amor que Jesús nos ofrece. ¿Y en nuestros hermanos, acaso nunca lo hemos traicionado, negado, mirado hacia otro lado? Judas se equivocó como tantos otros. Lo importante es saber volver a Jesús y en lugar de sumergirnos en el remordimiento y la culpa sin fin, ser capaces de buscar su misericordia. Analizar la trayectoria y la vida de Judas Iscariote nos proporciona las claves para no tropezar en unos ideales materiales y humanos autodestructivos. Para saber de la certeza de la misericordia, nos narran los reveladores, dice, si existen dudas en algún momento sobre la conveniencia de hacer avanzar una identidad humana a los mundos de las mansiones, los gobiernos del universo deciden invariablemente a favor de los intereses personales de ese individuo. Eleva sin vacilar ese alma al estado de ser transicional, mientras continúan sus observaciones sobre sus intenciones morontiales y sus propósitos espirituales emergentes. Así, la justicia divina se cumple con certeza y la misericordia divina tiene una nueva oportunidad para extender su ministerio. Fijaros lo que dice aquí. Los gobiernos de Orbotón y de Nevadón no pretenden haber alcanzado una perfección absoluta en el funcionamiento detallado del plan universal, de repersonalización de los mortales, pero sí pretenden manifestar paciencia, tolerancia, comprensión y una comprensión misericordiosa, y lo hacen realmente. Y dicen, y esto hay que marcarlo con fuego, preferimos asumir el riesgo de una rebelión en un sistema antes que correr el peligro de privar a un solo mortal que lucha en cualquier mundo evolutivo de la alegría eterna de continuar la carrera ascendente. Yo algunas veces estas cosas me hacen pensar, perdonad hermanos, pero si con lo que hizo Satanás, Galigacia, Lucifer y todos sus secuaces, y el tiempo que se le está dando para que se intenten arrepentir, para volver incluso a muchos serafines, como bien sabéis vosotros, intermedios, que algunos han pedido perdón y tal, se han recuperado después de esa traición, después de ese dolor, de todo lo que han provocado. Bueno, pues es que no quiero poner al mismo nivel el caso de Judas con el caso de Lucifer, pero lo dejo a vuestro criterio. Solamente me queda, para acabar la presentación, darle las gracias a nuestro Padre por regalarnos un día más, daros las gracias a todos vosotros y esperar que Dios Padre nos ilumine a cada uno de nosotros y que poquito a poquito pues vayamos acercándonos a ese ideal de bondad, belleza y verdad que Él quiere de cada uno de nosotros. Y dicho el tema, Jenny, te paso el control. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Qué completo, bonito. Como siempre, nos sorprendes y nos instruyes. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a cambiar la vista para ver a todos. Quiero saludar a Alfonso. Hola, Alfonso, qué gusto saludarte. Y a ver quién me quedó. Pablo Andrés. Hola, Charles. Luis, qué gusto verte. Silvia. Y Daniel, hola Daniel, qué lindo que nos acompañes. Rosario, no sé, Brian, hola Brian. Creo que los saludé a todos. No sé si me quedó alguien en el tintero. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta para Javier. Vamos a ver qué hay en el chat. Que hay alguna pregunta, específicamente preguntas. Y después vemos comentarios. Bueno. Parece que preguntas no hay. Yo, si quieres, Jenny, le puedo preguntar lo que he escrito. Excelente, muy bien, adelante. Bueno, Javier, pues enhorabuena por tu charla. La verdad que me ha encantado. Ha sido completísima, excelente. No tengo palabras por la revisión tan exhaustiva que has hecho. Así es que, bueno, he aprendido un montón de cosas contigo. Simplemente lo que he escrito en el chat, me queda la duda cuando comentas si efectivamente se arrepintió y le pueden haber perdonado. Pues yo me pregunto, por un lado, cuando dicen que nadie en el universo quiere pronunciar su nombre, por un lado, y por otro, que el maestro les comenta, según has dicho tú, según pone también en los documentos, yo no los he leído recientemente, pero no,
según tú pones en la cita, ¿no? Que el maestro les comenta su muerte trágica, o su destino, mejor dicho, trágico. Esto me lleva a pensar que ese destino trágico es la extinción, porque, corrígeme si me equivoco, él muere un día antes y con Jesús resucitan todos los muertos de una dispensación. Entonces, cuando nos dan el libro de Urantia, los documentos, los reveladores, digo yo que se debería de saber en el universo que Judas ya estaría por allí, ¿no? Viviendo, en fin, ascendiendo. Entonces, bueno, pues por todas estas cositas, lo lógico es que no haya tenido un buen final. ¿Qué te parece? Pues estoy contigo. Yo creo que tengo mis dudas, honestamente, porque es que como yo tengo como un concepto de nuestro Jesús tan, no sé, que está a otro nivel. Entonces, es verdad todo lo que hizo Judas, pero es que yo estoy convencido que Jesús, si en el último momento Judas se arrepintió, de verdad, digo que se arrepintió, aunque fuera un momento, y dijera, Jesús, perdóname, te he traicionado, pero no aguanto el dolor, no puedo aguantar este cuchillo de soportar lo que he hecho, la vergüenza de lo que he hecho, y me suicido, me quito de en medio, porque es que no puedo aguantar, no puedo vivir. El hecho de suicidarse ya es un acto, dicen de cobardía, yo es una acción casi de valentía, porque muchas veces hay que ser fuerte para poder hacer algo, pues que ya está la desesperación y el dolor. Si hubo arrepentimiento, desde luego hubo arrepentimiento, y estoy convencido de que Jesús lo perdonó. Ahora, si no lo hubo, pues está clarísimo que Jesús la dispensación murió él, y automáticamente toda esa dispensación se provoca y todo el mundo nacería, perdón, resucitaría ahí en el mundo de las mansiones, y en principio pues hubiera nacido. El hecho de que su nombre no se quiera ni pronunciar en todo, no sé, una cosa ya tan lejana que no lo sé. De verdad que hay como la parte lógica de mi cerebro me dice, efectivamente, lo quitaron del medio, pero hay una parte emotiva que dice, deja la puerta abierta porque tú no puedes jugar más que Dios. Dios funciona con otras cartas diferentes a las que jugamos los humanos. Pero no te puedo contestar, pero no lo sé. Honestamente no lo sé. Me gustaría pues ser aseverativo. Pues sí, yo creo que está. Pero es que el corazón me dice, es decir, si leo los escritos me dice, efectivamente, no sobrevivió. Pero en el corazón hay algo que me dice, no jugué. Y no te digo más. Vale, muchas gracias. Gracias. Irma, adelante. Sí, también es una de las cosas, y yo pienso, ya lo habíamos platicado alguna ocasión. Dice en el libro de Urantia que Judas compró la soga y la llevó y se reventó y se estrelló. Y sí estaba arrepentido porque por eso trató de suicidarse, mas no creo que pudo suicidarse con colgarse del cuello, sino que él murió de la caída en el peñasco, no hubo suicidio. Esa es mi idea, ¿no? Mi pensamiento, así entiendo lo que leo. Y el hecho de que en el universo no mencionan su nombre, nadie lo perdona, quiere decir que por ahí está segregado, por los mismos seres. El sufrimiento que ellos presenciaron por parte de Jesús como humano, a su rey, a su soberano, a nuestro Padre, debe haber sido muy grande. Pero sí, también quisiera que Javier pues ya dijo algo, ¿verdad? Pero yo sí creo que posiblemente pueda haber vivido, o tal vez no, ¿verdad? Ya lo veremos algún día en la existencia, en la carrera. Tal vez lo vamos a olvidar. No me lo quiero ni... Voy a contestar en plan rápido de Irma. A ver, ¿cómo empezar? Yo creo que yo no sé si, bueno,
a ver cómo lo digo, que algunas veces vienen tantas ideas juntas que me cuesta trabajo ponerla una detrás de otra. Da igual que se ponga la soga, no se ponga. Él se intentó suicidar. Si se suicidó porque la soga se apretó, porque se cayó y se despeñó, mala suerte, pero al final se quería suicidar. Yo no sé si realmente en ese último momento él fue capaz de pedir perdón. Y como no lo sé y no lo sabemos, pues el que nos va a juzgar va a ser, el que lo va a jugar va a ser, bueno, no Jesús, porque Jesús no lo va a jugar. Sabéis que son los ancianos de los días, son los que se encargan de los temas de la extinción, de la personalidad, pero ni siquiera Jesús. Jesús no extingue, no elimina a ningún hijo creado por él, ya lo sabéis. Lo dijo él además. Entonces, da igual. No obstante, la figura de Judas Iscariote, para mí yo creo que lo importante es que aprendamos un poco de lo que pasó en su vida, qué defectos tenía. Y entonces, que nos veamos como un espejo en él reflejado y decir, todo lo que él tenía malo, vamos a dejar de hacerlo porque es que esto nos compromete, nos va a llevar a algo que no va a ser evolutivo. Es decir, ya sabemos cuáles son las causas que provocan el desprendimiento moral del ser humano llegar a lo que llegó él. Y por volver un poco a Judas, recordaros que Judas no vendió a Jesús para que lo crucificaran, para que lo mataran. Lo traicionó para que lo quitaran de en medio y metieran en prisión. Pero cuando él descubrió, cuando se dio cuenta de que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, realmente es cuando se desplomó. Si a Jesús no lo hubieran crucificado, él se hubiera ido tranquilamente con sus 30 monedas en el bolsillo, con su familia y hasta luego Lucas. Es decir, estoy seguro. Lo que le desmontó todo el tema fue cuando vio que a su maestro, a Jesús, lo iban a matar. Entonces, eso fue lo que hizo otra vez. En ese momento que eran horas, ¿llegó a arrepentirse? No lo sé. Yo sé que Judas traicionó a él para lo quitaron de en medio. Si quería salir del movimiento, no le interesaba el tema y sacó unos dinerillos, un ahorrillo y además quería honores y que lo recibiera dentro de la comunidad judía como un héroe. Nada más. Pero en ningún momento pasó por la idea de que lo fueran a matar. El plan de Judas se cayó cuando a Jesús lo matan, lo crucifican. Entonces él desmorona. Y yo no sé si en ese momento pues pediría perdón, se sucedió pidiendo perdón, o no sé. Entonces, esto es especular por especular, claro. Yo al final sé que lo que pase va a ser justo, pero que está en manos de, como dice Jesús, ¿qué os importa a vosotros lo que pase? Eso depende de los ancianos de los días. No sé si te he sabido contestar, pero es lo único que se me ocurre, Irma, de verdad. Gracias. Y en un sentido de lo demás de Judas, de lo que dices que aprendamos, él puede ser un representante de un ateo materialista completo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hombre, la materialista lo que quería era honores, cargos, puestos, qué lugar ocupaba en el reino de los cielos, el fruto que no se imaginaba lo que era, pero ya se veía de tesorero, de una persona importante, y lo que quería era vanagloria, control, poder, y eso es lo que pretendemos muchos seres humanos. Y él no era muy diferente a muchos de nosotros, que todo el mundo hemos pasado por ahí cuando hemos trabajado. ¿Sí? Es así. Él buscaba lo que buscaba, temas materiales, terrenales, nada espiritual. Porque además él quería seguir al Mesías. Y Jesús, cuando se dio cuenta que no era el Mesías, decía, este tío está loco, está chiflado, además un cobarde, y además un blandengue, porque además perdona y además ni siquiera asume sus responsabilidades con los poderes que tienen. A mí me extraña que este Judas, viendo escenas como la resurrección de Lázaro y muchísimos curaciones y tal, no llegara a su perspicacia espiritual a ver algo más. Pero realmente era un hombre materialista. Además, su perfil es de un banquero, con perdón, que me perdonen los banqueros, de un banquero barra político, porque era un controlador, controla las circunstancias, el dinero, el poder. Es que era, ese perfil lo conocemos, le llamamos los tiburones. Y sí, eso es mi opinión, perdona, Isma. No te puedo decir más. Isabel, adelante. Gracias. Isabel. Gracias, Irma. Gracias, Javier. Gracias, Jenny. Felicitaciones, Javier. Me encantó toda la exposición. Realmente es casi que un taller en donde podemos ver en un espejo tantas cosas que nosotros también tenemos que corregir todavía. Yo respeto mucho el concepto que te haces sobre, o tu apreciación sobre Judas. Yo voy a expresar exclusivamente la mía, por supuesto. Yo creo que no hubo arrepentimiento. En todo lo que explicas y tantas veces que hemos leído ese tema, lo único que nosotros, o que yo he percibido, es cómo engrandeció su ego
se me parece mucho más a Lucifer que cualquier cosa. Y cómo su posición tan egoísta, su poco interés por el amor de sus compañeros, ni siquiera desde el Maestro Jesús. No aprendió a amar ni siquiera al Maestro con esa personalidad tan divina que él expresó. Y pienso que esa ira que le debió dar del máximo maltrato que recibió por parte del Sanedrín, lo llevó a reaccionar como reaccionó, pero fue a reclamar, porque él esperaba mucho más que esas monedas de plata. Entonces yo personalmente no veo que él se haya arrepentido. Ya él participó de la dispensación que el Maestro Jesús hizo, ¿no? Y de haber sido trasladado, pienso que el libro lo diría, como nos expresaron lo que pasó con Adán y Eva después de que murieron. Algo nos hubieran dicho, pero es que la traición de él fue tan grande, tan maquiavélicamente preparada y decidida por él mismo, que yo pienso que soy muy atrevida al pensar que no fue trasladado, no está trascendiendo, pienso yo. Porque si todo un universo no quiere ni siquiera mencionar su nombre, yo pienso que no me lo quisiera encontrar en ninguna parte. Isabel, una pregunta por tener. ¿Tú realmente piensas que cuando él vendió a Jesús por lo que no sabemos, cuando le dieron la bolsa de dinero, él vendió, ese dinero era transacción de la muerte de Jesús o solamente para que lo arrestaran y lo quitaran de en medio como un visionario religioso? Yo pienso que él sí tenía conciencia de que cuando lo arrestaran le iban a hacer un juicio y conocía la calidad de gente del Sanedrín. No era desconocido, así como nosotros hoy conocemos la calidad de gente que hay en los gobiernos y en las instituciones religiosas. No es desconocido. Él era de ellos, era uno más de ellos. Conocía lo que podía llegar a pasar. Lo que no pudo suceder fue tolerarlo, aceptarlo. Cuando él ya vio esa realidad que él mismo gestionó, no pudo con ella. Y eso lo llevó a la muerte. Entonces, para mí, yo pienso que, o sea, eso es lo que yo interpreto y obviamente también puedo estar muy equivocada, ¿no? Lo que nosotros aquí hacemos es tratar de interpretar de acuerdo a nuestras capacidades. Pero este tema lo hemos discutido con varias personas, yo lo he hecho con psicólogos y psiquiatras del eje cafetero acá en Colombia, y hicimos unos debates y unas discusiones porque hace 20 años mi posición era parecida a la tuya. Entonces ellos, que son analistas de la mente, me hacían caer en cuenta de varios errores que me hicieron volver a leer y cambiar el concepto. Y en realidad sí, yo pienso que mira en dónde nos dejaron, hasta dónde llega, hasta donde el que murió, quedó entre las piedras. No nos dicen qué pasó después, siendo que ya participó de la dispensación del Maestro. O sea, cuando nos entregan el libro ya se sabe exactamente dónde está él. Pues nada, Isabel, tengo que leerlo darle otra vuelta al libro blanco. así nos pasa. Hay muchos temas que nos hacen releer y releer. Y después de tantos años de lectura y de trabajo con esto, de pronto estamos en un nuevo grupo con gente nueva que ahora está empezando a leer el libro y ¡pum! Se nos despierta algo que llevábamos mucho tiempo creyendo que lo habíamos entendido. Y en ese momento lo entendemos de otra manera. Esperemos que sea la mejor, ¿no? Y la correcta. Sí. Pero sí, el libro es para leerlo el resto de la vida. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Javier. Yo quisiera, sí, un segundito, Alfonso, ya te paso. Yo quisiera comentar dos detallitos de las distintas informaciones que tú nos transmitiste, Javier. En una, en donde tú leíste que los mundos han encontrado difícil perdonar a Judas. Observemos la frase, los mundos han encontrado difícil perdonar a Judas. Es
Esos mundos son como nosotros. Es como si nos dicen, a la humanidad le encuentra difícil perdonar a Judas. No es un perdón efectivo, es el perdón de una humanidad, de un mundo, de un mundo evolutivo o de un mundo morontial o en el mundo que sea, pero que no tienen la función de juzgar a Judas. Lo juzgan humanamente, lo juzgan mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, en un juicio personal, ¿verdad? O sea, a eso se refiere, ¿no? O sea, los mundos han encontrado difícil, pues, claro, nosotros también le encontramos difícil perdonarlo, en un sentido metafórico, ¿verdad? Pero no es nuestra función perdonarlo. La función de perdón a Judas sería, ni siquiera es de Jesús. Jesús es nuestro Padre. Él como Padre puede perdonar, pero los que se ocupan de juzgar son los jueces de los ancianos de los días. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Elena y con Isabel en que todo lo que leemos en el libro Durantia sobre Judas, todo indica un alma que estaba en bancarrota, un páramo desértico era su alma. No se dedicó en ningún momento a cultivar sus valores espirituales. No se dedicó en ningún momento a buscar crecer, a orientarse correctamente. Él solo se preocupó de su vanidad, de su ambición, de sus deseos de protagonismo y de gloria social. Esas fueron sus ambiciones. Espiritualmente estaba en bancarrota. No buscó comulgar con el Padre. Dice que cuando todos, el maestro los mandaba de a dos a hacer sus oraciones y hacer su comunión y su adoración, él durante ese tiempo se dedicaba a darle vueltas en su mente a sus supuestas heridas y sus ofensas y a mascullar internamente y a cultivar ese caldo de cultivo nauseabundo en términos mentales, ¿verdad? Espirituales. O sea que él no tenía, como quien dice, estaba en bancarrota. Y así llegó a ese día. Y si no hubiera hecho la acción, aunque su acción hubiera sido solamente para que lo metieran preso, porque Judas lo consideraba que estaba loco, que qué sé yo, aún eso era una traición incalificable a su maestro, a un ser que había resucitado muertos, que había sanado enfermos, más de 600 enfermos. ¿Qué más quería Judas? De veras, hay que estar como decimos en Uruguay, en la llaga, en la lona, espiritualmente, para no tener siquiera un atisbo de aprecio por las maravillas que Jesús hizo. Te paso la palabra, Alfonso. Adelante. Hola. Muy buena la charla. Al grado que me pudo mucho en lo personal. ¿Ves? Y tenía miedo a hablar porque como que me pudo mucho porque nos encontramos muchos de nosotros todavía en un proceso y vemos todo eso que relatan sobre Judas, ¿no? Y lo empiezas a decir, Chihuahua, pues, yo también estoy así, y entonces empiezas a reconocer que sí, reconocer que nos falta, que tenemos que luchar contra ese deseo personal de aparecer con honores, y que sí, yo todavía lo digo yo, ay, ¿por qué fulanito todo el tiempo lo sacan en las fotos y a mí nunca me han sacado? O sea, así digo yo, así lo digo, sinceramente. Y luego empiezo, digo yo, ando buscando honores, ando buscando popularidad. Y digo, no está bien. Pero, o sea, en lo personal, y digo yo, híjole, me falta, o sea, me falta. Y, o sea, yo lo estaba oyendo y sentía ese... no puedo más, I'm sorry.
Ginny, yo quería decir lo importante que es entre nosotros los urantianos aprender a corregirnos. A veces cuando encontramos una persona que nos deslumbra con el conocimiento sobre el libro, empezamos a halagarlo demasiado y a ensalzarlo y a ponerle en pedestal. Y eso hace mucho daño a nuestra personalidad y a nuestro carácter. Realmente no nos ayuda a engrandecernos como seres humanos, sino a engrandecer ese ego que es el que no pudo dominar ni Lucifer, ni Caligastia, ni Judas. Entonces, sí es muy bonito cuando uno recibe un reconocimiento, pero más bien en privado, ¿sí? Porque también uno necesita saber que lo quieren, que lo aprecian y todo eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no estar ensalzando demasiado a nuestras personas que nos deslumbran, porque realmente les hacemos daño cuando hacemos eso. Hay que darles todo el amor y hacerles saber que los amamos, pero no ensalzarles el ego. Gracias, Isabel. Y gracias, Alfonso, por tus palabras. Te estaba dando las gracias, pero tenía el micrófono apagado. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta, alguna reflexión antes de terminar? Bueno, entonces, muchísimas gracias, Javier. Esperamos que nos os regales otras de estas pronto, porque son súper interesantes. Las presentas de una forma que de veras me parece que la estoy viendo por primera vez. Y además le veo factores y elementos y cosas nuevas. No, de veras que está genial, me encanta. Muchísimas gracias. Que pases linda noche y gracias a todos, que la pasen muy bien.